Tras romper relaciones con el correísmo y luego apoyar la consulta de Lenín Moreno, Diego Borja ha sido seleccionado por la Revolución Ciudadana como su candidato a la vicepresidencia. Mientras existen voces a la interna del movimiento que critican su idoneidad, él asegura que sus impases han quedado en el pasado. Hablando de aciertos y conquistas de la Revolución Ciudadana, más que convencido, en la tarima aparecía uno más. Atrás quedó el Diego Borja, crítico de ese movimiento por el que ahora postula y del que decidió separarse en 2012 cuando se llamaba Alianza País. Ocurrió cuando formó su propia organización, Poder Ciudadano, pero fue acusado por sus antes compañeros de haber presentado firmas falsas ante el Consejo Nacional Electoral. Decía entonces que lo habían apuñalado por la espalda. La gente me ha preguntado, ¿y por qué usted se va? Porque es una puñalada por la espalda. O sea, después de lo que le apuñalan, usted no puede quedarse. Pero parece que en política también aplica eso de que el tiempo cura las heridas. Pero no es lo único que tiene inconforme a una facción de la Revolución Ciudadana. Y es que ya distanciado de Alianza País, apoyó públicamente la consulta de Lenín Moreno. Estamos apoyando su accionar y sobre todo su voluntad de llamar a consulta popular. Y aunque aparece en esta foto que colgó en sus redes sociales demostrando apoyo a Moreno, dice que no fue así, que lo que apoyó fue la consulta popular, pero que lo engañaron y que hoy se arrepiente. Para el analista político Santiago Basabe, el anuncio de su precandidatura es una jugada estratégica de la RC. Y recuerda que hasta la fecha de inscripción nada está dicho realmente. Que es una candidatura estratégica de cara a que posteriormente, cuando ya se abra el espacio para las alianzas, los posibles acuerdos, la candidatura del señor Borja sea suplantada por alguna agrupación o movimiento que decida vincularse en una alianza con la Revolución Ciudadana. Tras su ruptura con Alianza País, Diego Borja pasó por las filas de Democracia Sí y Unidad Popular, movimientos antagónicos a la Revolución Ciudadana, donde Borja ha vuelto y eso ahí no ha gustado a todos. Las Fuerzas Armadas se unen al equipo de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Así lo dio a conocer el bloque de seguridad en un medio en rueda de prensa en Durán. Estamos al interior de la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al distrito Durán. Fue aquí donde la mañana de este lunes se realizó una rueda de prensa por parte del bloque de seguridad, presidida por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, al que también asistió en su primera rueda de prensa el nuevo comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate. Aquí entre los puntos del día más importante estuvo la declaratoria de una nueva coordinación en temas de seguridad ciudadana, y es que ahora las Fuerzas Armadas acompañarán a la Policía Nacional en el equipo FICE, Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Esto ante el aumento de este delito en diferentes provincias del país. Y vamos a estar coordinando acciones, Fuerzas Armadas con policía, para erradicar en los territorios este flagelo de las extorsiones. Pero también durante esta rueda de prensa se dio a conocer los logros obtenidos por parte del bloque de seguridad a nivel nacional, que tiene contemplado hasta el momento más de 173 toneladas de droga decomisadas, tanto en alta mar como a nivel terrestre. A continuación escuchemos también un poco de las declaraciones del nuevo comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate. Se han identificado 18 objetivos de alto valor, de los cuales 9 han sido detenidos por Policía Nacional, que representa el 50%, y es importante también la situación legal. Los 9 cuentan con prisión preventiva. La audiencia preparatoria en el juicio, conocido como Metástasis, se difirió para el próximo jueves. Este primer intento fallido se dio por una documentación ingresada con pocos días de antelación. Más se demoraron en el traslado de los procesados que asistirían a la audiencia y en adecuar la sala donde se desarrollaría la misma, que el proceso en sí en dilatarse. Pues atendiendo un pedido del abogado del procesado José Luis Segovia, el conjuez Manuel Cabrera dispuso el diferimiento de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del conocido caso Metástasis para el próximo jueves a las 14 horas. La decisión respondió a un informe policial que ingresó Fiscalía el pasado 9 de agosto, sin dar el tiempo suficiente para que las partes revisaran la documentación de más de 700 páginas. Yo ya conozco el contenido del informe policial. La Policía Nacional está individualizando la participación de cada uno de los procesados. La audiencia se dará luego de que días atrás 12 personas fueron condenadas con penas privativas de libertad de entre 15 a 40 meses. Los 37
7 procesados restantes se enfrentarán a la justicia en un procedimiento ordinario. Varios estuvieron presentes en la sala. Una de ellas, la excomisionada por la paz en las cárceles del país, Claudia Garzón, quien se mostró tranquila frente a lo que será la acusación fiscal. Las vinculaciones que habían con Leandro Norero y diferentes personas era un tema totalmente de procesos de paz, de reconstruir sociedad. Se va a hacer justicia, la verdad prevalece. El caso investiga una red de corrupción que operó en el sistema de justicia del país para lograr impunidad a favor del narcotraficante Leandro Norero y su familia. Entre quienes permanecen en la causa está el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga. 23 proyectos de ley unificó la Comisión de Régimen Económico y ya tienen una respuesta para las reformas a la Ley de Contratación Pública sobre los principales cambios. La Comisión de Régimen Económico se reunió este lunes de manera virtual y recibió las comparecencias de expertos, pues según la presidenta de esa mesa legislativa, la asambleísta Natalie Farinango, se unificaron 23 proyectos de reforma a la Ley de Contratación Pública y se elabora el informe para primer debate. Según lo que nos explicó, el principal cambio está en fortalecer los controles para evitar actos de corrupción en el momento que instituciones públicas realicen contratos. Escuchemos. Va a tratar de agilizar los procesos de contratación pública, eliminando trabas dentro de estos procesos de contratación que promovían la corrupción. Por ejemplo, informes de pertinencia que emitía la Contraloría General del Estado, que a la final eran impulsos más para la corrupción. Se va a tratar el régimen especial, catálogo electrónico, bienes normalizados, bienes no normalizados y todo aquello que pueda perjudicar la contratación pública y también tener deficientes servicios y bienes también que se realizan. Y bien, por otro lado es importante contarles que de cara al proceso electoral del siguiente año, en la Asamblea Nacional se empiezan a mover los tableros. Por ejemplo, un legislador más de la bancada de Construye abandonó esta organización política y no oficialmente todavía ha sido presentado, pero se conoce que ya es parte del movimiento de gobierno ADN. Con ello, la bancada de Construye se desmorona y solamente se queda con 13 legisladores. 3 jueces removieron al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, y posesionaron como nueva presidenta a Ivonne Coloma. Todo esto en medio de varias acusaciones. Una mañana de tensión se vivió aquí en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto porque en principio el juez Fernando Muñoz, quien hasta hoy se desempeñaba como presidente de esta institución, convocó a los medios de comunicación para denunciar un intento de golpe de Estado. Dijo que hay intereses ocultos por tomarse esta institución de cara a los comicios de 2025. Creo que la ciudadanía, los partidos políticos, los movimientos, todos estamos interesados en que en las futuras elecciones el Tribunal Contencioso Electoral siga manteniendo su independencia e imparcialidad. Obviamente, de cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal. Y el día jueves recibí una comunicación por parte de 3 jueces para que convoque a una sesión extraordinaria. Poco después de estas declaraciones ingresó abruptamente a la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y reclamó lo que 3 de los 5 jueces intentaban hacer, que era removerlo de sus funciones. Y precisamente quien hasta hoy se desempeñaba como vicepresidenta, Ivonne Coloma, fue posesionada como la nueva titular del Pleno de ese organismo. Ella señaló que se han registrado varias irregularidades durante la presidencia de Muñoz. Ustedes podrán verificar en las sesiones que son públicas de que el tribunal no tiene combustibles, no tiene mantenimiento vehicular. Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Teníamos un grave problema. Quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos, dado que cuando un juez entrega el proyecto es obligación del presidente convocarlo y no lo estaba realizando. Existen graves errores que podrían ser incluso motivo de acciones civiles o penales, arrogación de funciones de delegaciones que le hizo este Pleno con toda la confianza y que rebasaron lo que el Pleno autorizó.
Se posesionó además como vicepresidente al juez Ángel Torres y señalaron que se va a notificar en las próximas horas a todas las instituciones pertinentes sobre este repentino cambio. Recordemos además que en manos del juez Muñoz, hoy removido de la presidencia, se encuentra la denuncia presentada en contra de 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, denominada la Liga Azul, por haber incumplido las normas para estar en esos cargos. Y continúa el malestar al interior de la policía luego de 4 días de la emisión del decreto ejecutivo 354, a través del cual el presidente Daniel Noboa nombró a Víctor Zárate como nuevo comandante general de esa institución y dispuso que los generales de mayor antigüedad a él continúen en sus funciones, algo inédito que rompe con el principio de jerarquía. Aunque no pueden pronunciarse ante las cámaras, el malestar en las filas policiales es evidente. Están a la espera de que el presidente Daniel Noboa reforme el decreto 354, con el cual dispuso que el general Víctor Zárate sea el nuevo comandante de la Policía Nacional y que los generales de mayor antigüedad a él continúen en el ejercicio de sus funciones, hecho inédito en esa institución. Este respeto a las jerarquías, a la antigüedad, es muy importante y por eso creo que no se puede ser ligero. No podemos llegar a ser países en los que se manejan las instituciones de forma alegre. Inclusive temas legales de responsabilidad, porque no hay un cargo orgánico para, en este caso, del general que es más antiguo que el comandante general. ¿Cómo va a percibir remuneración? No hay una partida presupuestaria para pagarle a él sus honorarios. Critican además la inestabilidad que se está viviendo desde hace algunos años en el cargo más importante de la policía. En 4 años la institución ha tenido 5 comandantes generales. Si empezamos desde el año 2020, Patricio Carrillo, quien estuvo 14 meses en el cargo, le reemplazó Tania Varela, quien estuvo 10 meses. Llegó al mando Carlos Cabrera, quien apenas estuvo 3 meses. Fue reemplazado por Fausto Salinas, quien duró 17 meses. Y el recién saliente comandante César Zapata, solo 10 meses en funciones. Creo que el presidente puede, como de hecho ha nombrado, el relevo del mando institucional. Lo ideal sería que, como sucede en otros países, el tiempo de permanencia de las más altas jerarquías institucionales corresponda a un periodo mayor. Hablan incluso de que con estos vertiginosos cambios la institución podría enfrentar una crisis de generales, pues en 2 años las promociones de coroneles no alcanzarán a cumplir el tiempo de servicio para ascender, generando un nuevo conflicto en la interna. Que la barcaza de generación de electricidad que ayudará a paliar el estiaje ya se encuentra en Guayaquil. El navío zarpó desde Salinas con al menos 4 revisiones técnicas. Efectivamente son revisiones aduaneras, de inmigración, sanitarias e inspecciones de la DIRNEA las que ha tenido que pasar el barco de generación de electricidad de la firma turca Car Power Ship S.A. para llegar hasta Guayaquil. Nosotros nos encontramos a 3 kilómetros del navío, como usted puede observar en su pantalla, el mismo que proveerá al país de 100 kilovatios hora. En este punto permanecerá mientras se realizan en el punto de fondeo de las esclusas, que es donde nos encontramos, instalaciones de anclas y cadenas. Esto iniciará el día de mañana y tomará exactamente 10 días según la planificación de la firma turca. Posterior a esto se realizarán las conexiones de las líneas de transmisión y otros trabajos menores que llevarán 2 días. Para esto finalmente dar comienzo a las pruebas de generación de electricidad en las cuales también participará SELEC. Vale señalar que a mis espaldas se encuentran barcazas que serán sometidas a chatarrización para justamente anclarse el buque de generación de electricidad en este punto en las esclusas. El mismo buque vendrá con cerca de 40 trabajadores y no se descarta que se incluya mano de obra ecuatoriana.